Hola, mi nombre es Camila. Tengo 20 años, y esta es la historia de cómo en un solo día mi vida cambió para siempre. Una historia que empezó con humillaciones, con dolor, con lágrimas silenciosas que caían cuando nadie miraba una historia que parecía destinada a terminar en tristeza, pero que al final me enseñó que a veces el destino tiene reservado para nosotros algo mucho más grande de lo que jamás imaginamos. Crecí pensando que si era amable, si era trabajadora, si era leal, entonces la vida me recompensaría. Pero la realidad es que en este mundo, muchas veces la gente no mira tu corazón, sino tu cartera. Yo no tenía ropa de marca, ni un coche lujoso, ni una familia adinerada, pero tenía sueños, tenía esperanza, tenía un espíritu que se negaba a romperse, aunque muchos lo intentaran. Entré en una universidad prestigiosa, gracias a mi esfuerzo, gracias a becas y largas noches de estudio mientras otros llegaban en autos brillantes. Yo llegaba en autobús, mientras otros usaban bolsos de diseñador. Yo llevaba una mochila gastada, llena de libros y de ilusiones. Ellos me miraban por encima del hombro, se reían, hacían bromas pesadas, pero yo aguantaba, porque creía que un día todo ese dolor tendría sentido. No tenía idea de que mi verdadero origen estaba a punto de ser revelado. No sabía que la sangre que corría por mis venas era más valiosa de lo que cualquiera en ese lugar podía imaginar, y que muy pronto quienes se burlaban de mí aprenderían una lección que nunca olvidarían. Esta es mi historia y quiero contártela porque tal vez tú también estés luchando en silencio, tal vez tú también sientas que nadie ve tu verdadero valor. Pero créeme, todo cambia. Todo puede cambiar en un solo instante. Recuerdo perfectamente mi primer día en la universidad. Mientras caminaba por esos pasillos enormes, con paredes llenas de cuadros antiguos, sentía que todos los ojos estaban sobre mí. No porque fuera especial, sino porque era diferente. Mi ropa era sencilla, mis zapatos viejos, y mi mochila tenía parches, que yo misma había cosido para no tener que comprar una nueva. Los otros estudiantes parecían sacados de revistas de moda, llevaban relojes caros, teléfonos de última generación, hablaban de vacaciones en Europa y de autos deportivos como si fueran cosas normales para ellos. Yo era invisible, o peor, aún era un blanco fácil. La primera humillación llegó de la manera más inesperada, durante una clase de historia. El profesor nos pidió que nos presentáramos uno por uno, diciendo nuestro nombre y algo sobre nuestras familias. Cuando me tocó hablar, dije simplemente que venía de un barrio humilde y que mis padres eran trabajadores comunes. Hubo un silencio incómodo, y luego alguien al fondo soltó una risa ahogada. No supe quién fue, pero esa risa me quemó el alma. Después de la clase, mientras recogía mis libros, escuché a un grupo de compañeros murmurando entre ellos. Seguro que vino aquí a buscar un marido rico, dijo una voz femenina entre carcajadas. Los demás rieron. Yo fingí que no escuchaba, pero cada palabra se clavaba en mí como un dardo. Pasaron los días y las cosas no mejoraron. Al contrario, parecía que habían encontrado un nuevo pasatiempo. Burlarse de mí, se reían de mi ropa, de mi mochila, de mi forma de hablar. Incluso inventaban historias, diciendo que yo me había colado en la universidad por error, o que estaba allí porque algún rico me había apadrinado. Yo aguantaba todo callada, agachando la cabeza, porque creía que si demostraba fortaleza, eventualmente se cansarían y me dejarían en paz. Pero no fue así. Cada día encontraba un nuevo motivo para sentirse superior. Una tarde en la cafetería, mientras intentaba almorzar sola en una esquina, escuché cómo una de las chicas más populares del campus decía en voz alta suficiente para que todos oyeran: pobrecita, seguro que su familia ni siquiera puede pagar el agua caliente en casa. Por eso siempre parece tan triste. Todo el mundo se rió, como si hubiera contado el mejor chiste del mundo, y yo sentí que algo dentro de mí se rompía. Salí corriendo de la cafetería con los ojos nublados de lágrimas. No quería que me vieran llorar. No quería darles esa satisfacción. Me escondí en un rincón del jardín, detrás de unos arbustos grandes. Me abracé las rodillas y me prometí a mí misma que algún día todo sería diferente. Algún día demostraría que el valor de una persona no se mide por su dinero ni por la marca de su ropa, sino por la fuerza de su corazón y por la verdad de su alma. Lo que no sabía es que ese algún día estaba mucho más cerca de lo que imaginaba y que el destino ya estaba preparando para mí
Un giro que cambiaría todo para siempre. Una semana después de aquel humillante episodio en la cafetería, cuando ya pensaba que mi vida universitaria sería una larga colección de silencios, incómodos y burlas disfrazadas de sonrisas falsas, sucedió algo completamente inesperado. Una tarde mientras salía de la biblioteca cargando una pila de libros, oí que alguien me llamaba por mi nombre. Al principio pensé que era una equivocación. Nadie en esa universidad me hablaba por mi nombre, pero cuando me giré, vi a uno de los asistentes administrativos del campus, un hombre mayor de cabello canoso, que me sonreía amablemente. Me entregó un sobre blanco grueso, con un sello dorado en el centro, y dijo, con voz seria, «Es para ti». Miré el sobre. Con desconfianza, parecía una de esas invitaciones elegantes que se enviaban para galas o eventos importantes. Sentí las miradas de algunos compañeros, clavadas en mi espalda, esperando que cometiera algún error, algo de lo que pudieran reírse más tarde. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Allí dentro había una tarjeta preciosa escrita a mano, donde me invitaban formalmente a una fiesta privada en una mansión en las afueras de la ciudad. La firma al final era de la familia Mendoza, uno de los nombres más poderosos y conocidos del país. La mente me daba vueltas. No entendía nada. Yo no conocía a ningún Mendoza. No pertenecía a su mundo. No tenía ni idea de por qué me habrían invitado a mí, justo a mí. Durante todo el camino de regreso a mi pequeño apartamento, no dejaba de mirar la invitación, como si fuera a desaparecer si parpadeaba. Esa noche apenas dormí, pensando en qué hacer parte de mí. Quería rechazar la invitación. Pensaba que tal vez era una broma cruel que alguien me estaba tendiendo una trampa para humillarme aún más. Pero otra parte, una pequeña chispa de esperanza, me decía que tal vez, solo tal vez, el destino me estaba dando una oportunidad, una puerta abierta hacia algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Finalmente decidí que iría, no para complacer a nadie, no para encajar, sino para mí misma, porque estaba cansada de esconderme, de tener miedo de ser siempre la invisible. No tenía vestidos de gala, ni joyas caras, ni zapatos de diseñador, pero aún, así encontraría la forma de presentarme dignamente como la mujer que era, una mujer con valor, una mujer que merecía ser vista. Pasé el siguiente día, buscando en tiendas de segunda mano, un vestido sencillo pero bonito, que pudiera permitirme. Después de mucho buscar, encontré uno azul oscuro, elegante en su simplicidad, y supe que era perfecto. Cuando llegó el día de la fiesta, me arreglé con cuidado, me peiné de la mejor manera posible, me maquillé discretamente y respiré hondo frente al espejo. No era una princesa de cuentos de hadas, ni una heredera escondida, era simplemente yo, y eso tendría que ser suficiente. Salí de mi apartamento con el corazón latiéndome en la garganta, y me dirigí hacia el lugar donde todo estaba a punto de cambiar para siempre, sin que yo lo supiera todavía. Cuando llegué a la mansión Mendoza, me sentí pequeña, insignificante, frente a las enormes puertas de hierro forjado, iluminadas por luces doradas que parecían venir de un sueño. Había coches de lujo estacionados a lo largo, de la entrada alfombra roja, camareros uniformados, música suave flotando en el aire. Todo era tan elegante, tan perfecto, que me pregunté si no estaría soñando. Tomé aire profundo y subí los escalones, decidida a no dejar que el miedo me venciera. Entregué mi invitación a un hombre de traje impecable, que la revisó con una leve inclinación de cabeza antes de dejarme pasar. Dentro el salón era aún más impresionante. Candelabros enormes colgaban del techo, mesas de mármol cubiertas de manjares, fuentes de chocolate, copas de cristal. Todo el mundo parecía brillar con una luz propia, vestidos relucientes, trajes impecables, joyas que destellaban con cada movimiento. Sentí las miradas curiosas clavarse en mí, miradas que rápidamente se tornaron en cuchicheos y sonrisas burlonas. ¿Quién la habrá traído? Susurraban algunos. ¿Es una criada perdida?, preguntaban otros. No podía culparlos, yo misma sabía que desentonaba en ese lugar de riqueza y privilegio, pero me obligué a sonreír, a caminar erguida, a fingir que pertenecía, aunque cada paso me pesara como una montaña sobre los hombros. Me movía entre los grupos como una sombra invisible. Nadie me hablaba, salvo para hacer algún comentario hiriente, disfrazado de cortesía.
una chica rubia de vestido dorado y, sonrisa falsa, se acercó y me dijo, «¡Qué lindo tu vestido! Seguro es vintage, ¿verdad?», soltando una risa que no intentó ocultar después. Otro joven con un reloj que valía más que mi alquiler de todo un año comentó en voz alta que era bueno ver que la universidad también promovía la inclusión. Reí por dentro. Sabía que querían humillarme, pero no les daría ese poder. No esa noche. Me refugié en un rincón, cerca de una de las grandes ventanas, observando cómo todos se reían, brindaban, bailaban, como si el mundo entero les perteneciera. Y entonces, de repente, todo cambió. Las puertas principales se abrieron de nuevo, y entró un hombre imponente, vestido con un traje negro. Hecho a medida, su sola presencia hizo que el murmullo de la sala se apagara como si el aire mismo hubiera sido cortado. Era alto, de cabello oscuro, con hilos plateados en las sienes, y una mirada intensa que parecía ver directamente a través de las personas. Mi corazón empezó a latir con fuerza, sin saber por qué. Todos se apresuraron a saludarlo, inclinándose ligeramente, dándole la bienvenida, con sonrisas aduladoras. Era don Alejandro Mendoza, el patriarca de la familia, el dueño de Empresas Bancos Tierras, más poderoso de lo que jamás habría imaginado. Y entonces sucedió algo que dejó a todos paralizados. Mientras la música bajaba de volumen y las conversaciones morían, don Alejandro cruzó todo el salón con pasos firmes, ignorando a todos los que intentaban detenerlo o hablarle. Se detuvo justo frente a mí, mirándome con una mezcla de emoción contenida y orgullo inmenso. Y en ese momento, delante de todos esos rostros incrédulos, delante de todas esas bocas abiertas de asombro, pronunció las palabras que cambiarían mi vida para siempre. «Esta es mi hija», dijo su voz resonando en el salón, como un trueno, «y ella es mi única heredera». Por un momento todo se congeló. Podía oír mi propia respiración, el latido ensordecedor de mi corazón en mis oídos, y el silencio absoluto que llenaba la gran sala. Los rostros de mis compañeros de universidad, esos que se burlaban de mí hace apenas unos minutos, ahora estaban pálidos, ojos abiertos, bocas entreabiertas, incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. Don Alejandro Mendoza, el hombre más poderoso de toda la región, me llamaba su hija, su única heredera. No podía creerlo. Mis rodillas temblaban. Mi garganta se cerraba. Pero de alguna manera logré mantenerme en pie, aunque sentía que el suelo bajo mis pies se había desvanecido. Mi padre, mi verdadero padre, me tomó de la mano con firmeza, con ternura, como si temiera que si soltaba desapareciera. «Hija mía», dijo, su voz temblaba apenas, pero en sus ojos había lágrimas genuinas. «He pasado años buscándote, nunca dejé de hacerlo, nunca». La multitud comenzó a susurrar frenéticamente, como un enjambre de abejas. «¿Confundidas, su hija? ¿Pero cómo? ¿Ella?». Pude ver a la chica del vestido dorado tropezar hacia atrás, como si hubiera recibido una bofetada invisible, y al joven del reloj carísimo bajar la mirada lleno de vergüenza. Al fondo reconocí a algunos profesores que murmuraban entre ellos, incapaces de apartar la vista de mí, pero yo no los veía. Ya no veía sus expresiones de incredulidad, ni sus juicios, ni sus comentarios susurrados. Solo veía a ese hombre frente a mí, a mi padre, a su sonrisa temblorosa, a su orgullo inmenso, como si nada más importara en el mundo. Nos abrazamos, y en ese abrazo todo el dolor de años de soledad, de sentirme diferente, de ser menos, se derritió en un mar de emociones. «Eres mi sangre», susurró. «Eres mi familia, eres mi todo». Y yo lloré, lloré como no había llorado en años, lágrimas de alivio, de felicidad, de incredulidad. Cuando finalmente nos separamos, mi padre me llevó hacia el centro del salón. Todos se apartaron como si fueran meras sombras en nuestro camino. Mi padre alzó su copa y dijo en voz alta para que no quedara duda: «Quiero que todos sepan que esta joven, esta increíble mujer, es quien llevará mi nombre, es quien heredará todo mi legado. Ella es la verdadera joya de mi vida». Los aplausos comenzaron tímidos como gotas de lluvia, pero pronto se convirtieron en una ovación atronadora, no porque me aceptaran sinceramente, no porque me hubieran amado de repente, sino porque sabían que ahora yo era alguien a quien no podían ignorar.
Sonreí, no para ellos, no para complacer a esas caras cambiantes, sino para mí, misma, para la niña que había soportado años de humillaciones y dolor, para la joven que había aprendido a ser fuerte en el silencio. Ahora todo estaba cambiando, y sabía que esta vez sería yo quien escribiría mi propia historia. La noche continuó, pero para mí era como caminar dentro de un sueño en el que por fin era vista por quien realmente era, no por lo que tenía o no tenía, sino por lo que siempre había llevado en mi interior. Mi padre me presentó uno por uno, a sus socios, a sus amigos, a los miembros más importantes de aquella sociedad brillante y poderosa. Cada apretón de manos, cada sonrisa, cada palabra, era como arrancar una espina que llevaba clavada en el corazón desde hacía años. Ellos sonreían algunos de forma sincera, otros con la hipocresía de quien ve una oportunidad, pero ya no importaba. No importaban sus razones, sus verdaderas intenciones. Yo sabía quién era y sabía quién caminaba ahora a mi lado. Mi padre orgulloso me presentó como su hija, como la mujer que había buscado toda su vida, como la heredera legítima de todo lo que había construido. Vi los rostros de mis antiguos compañeros, vi sus ojos evitando los míos, sus manos sudorosas, su incomodidad palpable, mientras intentaban fingir que nunca me habían humillado, que nunca me habían hecho sentir menos. Pero yo recordaba cada risa, cada susurro, cada mirada de desprecio, y ahora ellos eran quienes deseaban desaparecer entre la multitud. El director de la universidad se acercó balbuceando felicitaciones, prometiendo oportunidades, becas, reconocimientos. Yo simplemente asentía escuchando, pero sin permitir que su repentino interés me afectara, porque ahora entendía lo que valía y no necesitaba su validación. Mi padre tomó el micrófono una vez más, cuando la música se apagó, cuando las conversaciones se detuvieron, cuando todos los ojos estaban puestos sobre nosotros. Hoy no solo celebro mi cumpleaños, dijo, sino también el día en que encontré la mayor bendición de mi vida, mi hija. Hubo un silencio reverente. Algunos aplaudieron, otros apenas pudieron disimular su desconcierto, pero a mí ya no me importaba. Papá me miró con tanto amor, con tanto orgullo, que sentí que nada ni nadie podría arrebatarme esa sensación. Jamás. Me tomó de la mano y levantó nuestras manos, entrelazadas al aire, como un símbolo, como una declaración ante el mundo entero. Ella será quien lidere nuestros proyectos, quien transforme nuestras empresas, quien lleve el apellido Mendoza a nuevas alturas. Dijo con voz firme, ella será mucho más de lo que yo jamás pude ser. Y en ese instante supe que no estaba sola, que nunca más estaría sola, que aunque la vida me había arrebatado muchas cosas, también me había regalado una verdad tan poderosa que ningún dolor pasado podría apagar. Sonreí, respiré hondo, dejando que todo el dolor de los viejos días se disipara como humo en el viento. El futuro me pertenecía, el presente era mío. El pasado ya no podía dañarme, y aunque aún quedaba mucho camino por recorrer, sabía que lo haría de la mano de alguien que me amaba incondicionalmente y que había esperado toda una vida para encontrarme. Esta era mi nueva historia y apenas estaba comenzando. Los días siguientes fueron como vivir en un sueño que poco a poco se iba volviendo real y tangible. Mi padre no perdió tiempo. Me presentó a su equipo legal, a sus asesores, a sus socios de confianza. Me explicó con paciencia todo lo que algún día sería mío. Cada reunión, cada conversación era un recordatorio de cuánto había cambiado mi vida, de cómo había pasado de ser una simple camarera despreciada a convertirme en la heredera de un imperio. Pero no todo era fácil. No todos aceptaban la noticia con alegría ni entusiasmo. Había quienes murmuraban a mis espaldas, quienes me miraban con desdén, quienes creían que no era digna de ese lugar. Lo sentía en las miradas, lo escuchaba en los susurros, pero ya no me afectaba como antes, porque ahora sabía que el valor no se mide en el dinero ni en el apellido, sino en la capacidad de resistir, de levantarse, de seguir, caminando cuando todo parece perdido. Mi padre me alentaba cada día con sus palabras, con sus gestos, con su fe inquebrantable. En mí me recordaba que la sangre que corría por mis venas era fuerte, que los obstáculos eran solo escalones hacia un destino más grande. Yo empecé a estudiar, a prepararme como nunca antes, a levantarme temprano, a acostarme tarde,
a absorber todo el conocimiento que me ofrecían. Si antes había trabajado duro por sobrevivir, ahora trabajaba duro por construir un legado, por demostrarme a mí misma que era capaz de honrar el apellido que llevaba ahora con orgullo. Recibí invitaciones a eventos de caridad, cenas de gala, reuniones privadas, donde la gente sonreía con amabilidad estudiada, pero donde yo podía ver el cálculo en sus ojos. Aprendí rápido, aprendí a sonreír, a escuchar, a guardar mis verdaderos pensamientos para quienes realmente los merecían. Y mientras tanto, los rumores sobre mi antiguo grupo de compañeros crecían, su envidia, sus arrepentimientos, sus intentos fallidos de acercarse, de recuperar lo que alguna vez despreciaron. Uno de ellos incluso trató de buscarme. Me envió mensajes diciendo que siempre había creído en mí, que había sido un malentendido, que merecíamos ser amigos. Lo leí con una sonrisa triste, y luego simplemente lo eliminé sin responder, porque no todos merecen un lugar en tu nueva vida. Algunos solo pertenecen a las páginas pasadas de tu historia, y yo ya había terminado de leer ese capítulo. Ahora estaba escribiendo uno completamente nuevo, uno en el que la chica que una vez lloró en silencio, ahora se levantaba cada día con la cabeza en alto, mirando hacia adelante, sin miedo, sin vergüenza, sin dudas, porque el dolor me había roto, pero también me había reconstruido más fuerte, más sabia, más libre. Y aunque el mundo seguía lleno de personas que juzgaban, que susurraban, que esperaban verme caer, yo sabía algo que ellos no sabían. Yo ya había caído antes y había aprendido a volar desde las cenizas. El gran día llegó, una gala benéfica organizada por una de las fundaciones más prestigiosas de la ciudad. Una noche donde estarían presentes empresarios políticos, celebridades, la élite entera. Mi padre insistió en que yo fuera su acompañante, que era hora de presentarme oficialmente como su hija, legítima como su heredera. Me preparé con esmero, llevaba un vestido largo de seda azul oscuro, que abrazaba mi figura como un susurro elegante. Mi cabello recogido en un moño bajo, dejando mi rostro al descubierto. Mis ojos delineados con fuerza. Mi mirada, firme. Cuando llegamos a la gala, todos los ojos se volvieron hacia nosotros, algunos con sorpresa, otros con curiosidad, otros con abierta incredulidad. Mi padre me presentó uno por uno, cada apretón de manos, cada sonrisa forzada, cada palabra de felicitación me recordaba cuánto había cambiado mi posición y cuánto aún debía demostrar. Entre la multitud vi caras conocidas, antiguos compañeros de universidad, aquellos que se habían burlado de mí, que habían susurrado a mis espaldas, que me habían humillado por ser una simple camarera. Ahora sus sonrisas se torcían en muecas incómodas. Sus ojos evitaban los míos, o buscaban desesperadamente congraciarse. Algunos se acercaron fingiendo sorpresa, alegría, amistad tardía, intentando reconstruir puentes, que ellos mismos habían incendiado, sin pensarlo hace tiempo. Uno de ellos, un chico que solía reírse más fuerte que nadie cuando tropezaba con mis bandejas, cuando llevaba zapatos gastados, se acercó con una copa de champán en la mano y una sonrisa falsa en el rostro. Vaya, no tenía idea de que eras la hija del señor Navarro. Dijo como si eso cambiara todo, como si ahora yo mereciera su respeto. Yo lo miré con una calma fría, con una sonrisa cortés que no llegaba a mis ojos, y respondí solo una frase. Nunca subestimes a quien lucha en silencio. Él tragó saliva incómodo. Balbuceó una excusa cualquiera, y desapareció entre la multitud. No sentí odio, no sentí rencor, sentí justicia. Sentí que por fin estaba en paz conmigo misma, porque entendía que no necesitaba venganza ruidosa, no necesitaba humillar a nadie frente a todos. Mi existencia, mi éxito, mi dignidad intacta eran la respuesta más poderosa que podía dar. Esa noche, mientras bailaba con mi padre, mientras escuchaba los aplausos, mientras veía a todos esos rostros sorprendidos, supe que había cerrado el círculo, que había reclamado mi lugar en el mundo, no por sangre, no por apellido, sino por mi propia fuerza, que la niña rota, la camarera humillada, la joven ignorada, había muerto, y en su lugar había nacido una mujer capaz de conquistar cualquier cima, sin perder su alma en el intento. Y eso era solo el principio. Hoy, mientras miro desde la terraza del rascacielos, donde ahora trabajo como directora de una de las fundaciones más influyentes de la ciudad, no
puedo evitar sonreír. El viento acaricia mi rostro. El sol se refleja en los cristales de los edificios, que una vez parecían inalcanzables para mí. Y todo mi ser respira libertad, fuerza, plenitud. Pienso en la joven que una vez sirvió mesas con las manos, temblorosas en la joven que bajaba la mirada para no ver las burlas que se escondían en las sonrisas de los demás. Y le agradezco por no rendirse, por no dejarse aplastar, por no permitir que el veneno de la humillación se filtrara en su alma. No cambié para agradarles, no cambié para vengarme, cambié para mí misma, para honrar mis sueños, para abrazar mi dignidad, para convertirme en la mujer que siempre estuvo escondida detrás de las lágrimas y las derrotas. Hoy no necesito demostrar nada, a nadie. Mi apellido es reconocido. Mi historia es contada como ejemplo de resiliencia. Mi padre me mira con un orgullo silencioso que vale más que cualquier fortuna. Y aquellos que un día me humillaron, ahora solo son sombras perdidas en mi camino. No los odio. No los desprecio, simplemente ya no forman parte de mi universo. Aprendí que el verdadero triunfo no es pisar a quienes te pisaron, sino caminar tan alto que ni siquiera puedan alcanzarte con sus palabras, con sus juicios, con sus miserias. La verdadera victoria es seguir sonriendo, seguir soñando, seguir creciendo aunque te arranquen el corazón una y otra vez. La verdadera victoria es mirarte al espejo y reconocer cada cicatriz como una medalla de guerra. Así que a ti que escuchas mi historia, a ti que tal vez ahora mismo te sientes invisible, humillado, roto, quiero decirte algo. No te rindas. No dejes que sus risas definan tu valor. No dejes que su desprecio determine tu futuro. Tú eres más fuerte de lo que imaginas, más capaz, más brillante. Y llegará el día en que ellos no podrán hacer otra cosa más que mirarte desde abajo, mientras tú levantas el vuelo hacia tu propio cielo. Porque este mundo no pertenece a quienes nacen en la cima, sino a quienes tienen el coraje de escalarla paso a paso, con las manos heridas pero el alma invicta. Esta es mi historia, pero podría ser la tuya. Y créeme, el mejor capítulo aún está por escribirse.